Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Parábolas. En el día de hoy vamos a hacer mención sobre una palabra muy escuchada en estos últimos tiempos, pero tan ausente a la vez. Así que prepara tu equipo de mate, tu infusión, la Biblia, el anotador para anotar aquellas cosas que te llaman la atención. Prepárate que en breve iniciamos. Compañeros y amigos de Anaí Benítez encabezaron una marcha que se realizó ayer en el centro porteño para pedir justicia por esta adolescente asesinada. Que se haga justicia, que no hagan más injusticias de las que hacen. Quiero que se haga justicia por mi hija. Lo que pasa es que, mirá, pasa esto, ¿no? Intenta detener a uno. Mirá. No, tremendo. Seguramente si te hablo de la palabra justicia, rápidamente en tu mente vengan un montón de actos en los cuales la justicia justamente se ausentó. Podemos prender la televisión y vemos las noticias. Un anciano que es violentamente asaltado para robarle unos cuantos pesos. Una madre que decide asesinar a sus 2 hijos. Una adolescente que aparece en un baldío asesinada luego de haber sido violada por un familiar. Y podríamos seguir. Vemos la corrupción. En redes sociales nos enteramos de muchas situaciones que se denuncian. Podemos ver en las calles también cómo la gente utiliza la palabra justicia en pancartas, cómo marchas de muchas personas salen a las calles a pedir, a clamar justicia. La palabra justicia, tan aclamada, tan presente en estos tiempos actuales, pero tan ausente a la vez. La palabra justicia será el tema de este nuevo episodio que hoy vamos a compartir. Dios no es ajeno y sabe lo que está pasando en este mundo caído. El hombre decidió darle la espalda a Dios y por eso continuamente busca llenar ese vacío, esa ausencia de Dios con cosas que hacen cada vez alejarlo más de Él. Este alejarse más de Él provoca una maldad continua. Fijémonos nomás en el capítulo 6 del primer libro de la Biblia, cómo se relata que el corazón de Dios se partió, se duele por ver la maldad que iba en aumento de aquellos hombres que Él había diseñado para que reflejen su gloria. Habían utilizado la inteligencia que Dios le dio para hacer maldad, guerras, destrucción, maldad. Cada uno buscaba su propio bien, no le importaba el del otro, no le importaba molestar a los demás con tal de sacar beneficio propio. La maldad había ido en aumento y había llegado al colmo tal que Dios dijo: basta, voy a intervenir. Dios iba a intervenir destruyendo la tierra para restaurar la tierra. Y vio en un hombre llamado Noé un corazón diferente de esa generación que solamente pensaba en el mal. Este hombre era distinto, seguramente era pecador, porque todos somos pecadores, pero él sabía que tenía que acudir a Dios para ser perdonado y para volver a la esencia que Él le había dado desde un inicio. La Biblia nos cuenta que Noé fue salvo junto con toda su familia, y esa generación, a partir de Noé y sus hijos, fue la que Dios decidió empezar un nuevo inicio restaurando la tierra. Te preguntarás qué tiene que ver esto con la historia de hoy. Tiene mucho que ver, porque el relato que hoy vamos a contar está Jesús. Jesús ya se encuentra en los últimos tiempos de su ministerio terrenal. La cruz está delante y Él ya le queda poco aquí en la tierra. Él sabe que el tiempo se acorta, entonces aprovecha. No es que se va a preparar y se aísla, sino que aprovecha, sigue sanando, sigue presentando el mensaje de salvación a los perdidos, sigue enseñando a sus discípulos, corrigiéndolos a la vez. Hay muchos que lo siguen, entre ellos los fariseos,
y le siguen preguntando, le siguen instigando. Jesús habla poco con ellos en este periodo porque ya saben que ellos se han cerrado el mensaje que Jesús traía. Ellos ya han decidido matar a Jesús y estaban buscando la oportunidad para arrestarlo, para luego matarlo. Entonces hablar con ellos era una pérdida de tiempo en ese momento y Jesús lo sabía. Entonces Jesús habla poco con ellos y habla más con los discípulos. Jesús se encuentra ahora hablando con sus discípulos y en medio de esa situación les preguntan a Jesús cuándo vendría el reino de los cielos a morar acá en la tierra. Jesús siempre habló de un reino espiritual. El reino de los cielos se ha acercado, ha venido hasta aquí. Los discípulos querían saber un poco más de esto. Jesús le estaba diciendo, el reino de Dios está aquí entre nosotros. Ya está morando en los corazones de cada uno de aquellos que deciden creer en mí y en mis palabras. Este es el reino espiritual. Hoy la iglesia es un templo espiritual. No es un templo hecho por manos humanas, sino es un templo espiritual. Vos que estás viendo este video, vos que te aferraste a Jesús, junto conmigo y junto con todos aquellos que se aferran a Él y creen en Él, forman este reino de los cielos espiritual. Pero esto no es todo. Jesús promete que va a venir en un reino terrenal. Él va a volver. Él iba a ascender a los cielos, pero va a retornar. Primeramente a buscar a su iglesia para llevarla a los cielos. Y luego, dice la Biblia, que va a volver y va a tomar el control y el gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque la injusticia que está viviendo este mundo tiene que ser restaurada, tiene que volverse en justicia. La injusticia tiene que recibir su justo pago de castigo. Entonces Jesús está hablando a los discípulos y le está explicando cómo iban a ser los días en que se iba a dar este evento de la segunda venida de Jesús. Jesús empieza a decir, como en los días de Noé, esto que hoy estuve mencionando, en los días de Noé nadie temía a Dios, no respetaban a Dios, no respetaban al prójimo, robaban, mataban, asesinaban, sacaban provecho de sí mismo, perjudicando a los demás. Como en los días de Noé va a ser el momento en que la segunda venida de Jesús aquí en la tierra. Es en ese contexto que Jesús va a contar esta parábola. Jesús cuenta esta parábola con un único fin y lo vamos a ver en el pasaje de Lucas capítulo 18 del 1 al 8. Así que prepárate que empieza la parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Les dijo, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía, hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo, el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Esta parábola de entrada nos dice de qué se trata y qué quiere decirnos. Fíjense que Jesús dice en el versículo 1, les refirió también una parábola con el fin, con el propósito, para que vean la necesidad de orar siempre, no orar poco, orar a veces, orar siempre sin desmayar, sin desanimarse, sin bajar los brazos. Seguimos avanzando y si tenemos que ahora comentar sobre los personajes de esta parábola, tenemos un juez injusto por aquí
y una viuda por acá. Tenemos también un adversario que no se lo menciona por nombre, pero es alguien que está cometiendo una injusticia a esta viuda. Esta parábola es los personajes que aparecen en esta parábola son eran muy comunes para esa época, así que rápidamente asociaron de qué se trataba o pudieron visualizar en su imagen mental de qué quería decir Jesús con esto. Los jueces en esa época generalmente eran tan injustos que había una famosa frase que decían que estos hombres no tienen temor de Dios ni tampoco respetan a los demás, no respetan a los hombres. Por eso Jesús utiliza esa frase y dice, había un juez injusto que no tenía temor de Dios ni respetaba a las personas, no tenía importancia, interés, no se importaba por hacer las cosas como debía ser. Y sí, en esa época estaba el gran Sanedrín y el Sanedrín menor, que era un grupo de fariseos, de otros judíos, que eran los que controlaban todas las causas judiciales del pueblo israelita. Los judíos se acercaban a ellos primeramente y justamente este grupo lo único que hacía era poner más cargas de las que ellos podían soportar. Así que terminaban yendo a pedir justicia y terminaban ellos peor de lo que habían ido a buscar. Este grupo era tremendamente injusto con las personas y realmente, aunque ellos creían que sí, no tenían temor de Dios. Otro de los grupos de tribunales o jueces que había en esa época eran los tribunales romanos, que los jueces que estaban ordenados en esos tribunales lo único que hacían era buscar el beneficio de sus bolsillos y dejar bien parado la figura de su rey, de su emperador, que era el César, llamémosle presidente de esos tiempos. Así que de una u otra forma sabían los discípulos de Jesús cuando escuchaban esta parábola de estos jueces injustos. Y la Biblia luego menciona a una viuda. Una viuda en esa época tenía mucho que perder, lamentablemente estaba relegada de lo que era la sociedad. Cuando una viuda quedaba sola, sin esposo, un hijo se hacía cargo, un pariente cercano se hacía cargo de ella. No era común que una viuda, que una mujer se acerque a un tribunal a pedir justicia, siempre era el esposo o algún representante del esposo. Evidentemente la mujer estaba en tan dificultad que no tenía quien la represente y se tuvo que acercar ella a pedir justicia por la injusticia del adversario que le estaba haciendo a ella. La Biblia nos dice que este juez no tenía ganas de recibirla, no le gustaba, no le gustaba que lo moleste, no le importaba lo que le pasaba a las personas. Fíjese que no tenía respeto por las personas. Un juez injusto con todas las letras. Ahora la mujer siguió insistiendo. El cuadro y el panorama es totalmente adverso para esta mujer, sin embargo la mujer siguió insistiendo. Esto es lo que me apasiona, ella siguió insistiendo. Y dice que el juez injusto, no porque le conmovió la historia de la viuda, sino que dijo, la verdad que no tengo más ganas de ver a esta mujer. Esto es algo que yo estoy parafraseándolo, pero no tenía, ya la mujer le estaba haciendo carga. La mujer era como que él decía, otra vez vino esta mujer, no la quiero ver más, a ver si me agota la paciencia, le voy a decir, a ver, ¿qué querés que haga? Bueno, listo, te firmo. No es que él lo hizo conmovido por la situación de la viuda, lo que la Biblia nos menciona es que él lo hizo, le atendió la causa para que no venga a molestarla más. Y Jesús le hace esta pregunta ahora a los discípulos y viene quizás la explicación y la aplicación para nosotros. Jesús le dice, ¿escucharon bien? ¿Prestaron atención? Esta situación que estamos viendo de injusticia, esta situación que estamos viendo de adversidad y que en los tiempos que yo tenga que retornar van a vivir muchas personas, muchos hijos de Dios, y quizás en estos tiempos nosotros, vos que estás viendo el video y yo, estamos viendo estas injusticias, porque la injusticia se repite siempre que el hombre le dé la espalda a Dios va a haber una injusticia. La primera injusticia es negar a nuestro Creador. Es la primera injusticia. Y la segunda injusticia es negar que tenemos que amar al prójimo. Y estos dos mandamientos, el temor y el amor a Dios y el amor
al prójimo son el motor para que una sociedad pueda funcionar en tranquilidad, en paz, en equidad, sin robo, sin violencia. Porque si yo amo a Dios y amo al prójimo, voy a cuidar de preservar esto siempre, este mundo que Él creó. Y voy a preservar la vida de aquel a quien Dios ama también. ¿Quién es quién? Si lo tenemos que llevar a estos tiempos actuales, podemos decir que el juez injusto es todo aquel que no tiene temor de Dios y todo aquel que no respeta ni le interesa la vida de los demás. Esto podríamos decir que es el sistema de este mundo. El mundo piensa así. Seguramente vos tenés ahora en tu mente muchos conocidos, no sé si familiares o amigos o gente de tu entorno, que no cree en Dios, que no respeta a Dios, que no tiene intención de relacionarse con Dios, que le hablan de Dios y se burla de Dios y de todos aquellos que creen en Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Tenés personas que, seguramente en tu memoria, muchas personas que no respetan a los demás, que se burlan de los demás, que sacan tajada, que quizás roban, son violentos. Ese es el juez injusto, bien representado por la sociedad que hoy estamos teniendo. Y si hablamos de la viuda representa a todo aquel cristiano o a todo aquel corazón que tiene una petición y que sabe que se está haciendo injusticia. Entonces vemos que nosotros bien podríamos ser esa viuda que se acerca ante una injusticia. Vos y yo vemos injusticia. Nosotros podemos acercarnos, podemos ver, podemos buscar que se haga justicia con aquellas injusticias que vemos. Nosotros tenemos esa particularidad de que al conocer lo que Dios quiere, lo que Dios ideó y lo que Dios planeó, sabemos que el mundo está totalmente en contra, le da la espalda a Dios. Entonces tenemos estos dos personajes llevándolos a la vida actual. Dice Jesús, este hombre injusto ayudó a esta viuda, quizás para sacársela de encima, sí, pero respondió su pedido. Ahora, nosotros no tenemos un juez injusto, nosotros tenemos a alguien a quien pedirle, y este alguien es Dios, que es un juez justo. Por eso nosotros en esta parábola vemos cómo el corazón de Dios se prepara para escuchar lo que nosotros pedimos. Si tenemos que dar una conclusión de esta parábola, dijimos que el primer motivo, el motivo principal, se explica en el versículo 1 cuando dice: les contó una parábola para que puedan entender la necesidad de orar siempre sin desanimarse, sin bajar los brazos. Llevando esta parábola a nuestra vida, la inmoralidad, la injusticia nos está rodeando y muchas veces nos hace bajar los brazos y desanimarnos. Pero tenemos una gran diferencia. Esta mujer lo único que tenía era refugiarse en un juez, y este juez era injusto. Esta mujer no tenía gente que la quiera, no tenía gente que la pueda ayudar. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de acercarnos continuamente en una relación con Dios, nuestro Padre, nuestro juez justo, que así como lo hizo en los días de Noé, Él va a hacer justicia. ¿Va a tardar en venir? No sabemos. Él va a venir cuando sea el tiempo necesario, pero sin embargo nos va a dar las armas, las herramientas, nos va a dar aquellas cosas que necesitamos para transitar esta vida, quizás rodeados de injusticias, pero Él nos va a preservar. Así como cuidó a Noé, esos años en que Él estuvo viendo esa maldad, esa inmoralidad, en ese mismo escenario estamos nosotros. Estamos viendo cómo la inmoralidad nos rodea, cómo las redes sociales nos presionan, la televisión nos presiona, nos quieren amoldar a un molde, nos quieren decir lo que tenemos que decir, nos quieren decir lo que tenemos que pensar, nos quieren decir a dónde tenemos que ir, nos quieren obligar a pensar como ellos. Pero en ese contexto Dios promete ser un juez justo, Dios promete escuchar nuestro ruego. Ahora la pregunta es, ¿estás clamando a Dios? ¿Estás hablando con Dios? ¿Estás buscándole a Él? La Biblia dice que esta viuda clamaba por justicia,
nosotros también debemos clamar por justicia. Él un día va a volver a restaurar esta tierra y nosotros vamos a estar en esta tierra juntos con Él. Y no va a haber maldad, va a haber justicia, va a haber paz. La Biblia le llama a Jesús el sol de justicia, que cuando Él va a venir va a iluminar nuestra vida y nosotros vamos a saltar como animalitos de alegría, de felicidad. Ahora el cuadro quizás no lo estás viendo un cuadro diferente, pero en ese cuadro Dios te dice: clama a mí porque yo te voy a responder. La Biblia dice que Jesús le dice a sus discípulos: Dios es un Padre justo. Él no le va a escuchar, no le va a responder el clamor de ustedes a todo aquel que clama de día y de noche. La pregunta es: ¿estás clamando de día y de noche? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice clamar o orar de día y de noche? No está diciendo que vos te encierres en un lugar y ores las 24 horas sin tener contacto con nadie. Él está diciendo que lo que es el clamor es una actitud del corazón, una actitud que vos tenés en tu vida. Sabés que van a venir muchas voces, van a venir muchos consejos. ¿Qué podés hacer ante esta injusticia? ¿Qué podés hacer ante esta situación? Pero Jesús te está diciendo que si vos clamás a Él, si vos le buscás a Él, si vos vas a Él, una actitud de tu corazón, vas a encontrar respuesta. Y te puedo asegurar que el hombre hace casi 6.000 años viene buscando respuesta en otros lugares que no sea Dios, y así estamos, así está el mundo, la maldad en aumento. Llegará el día en que Dios diga basta y el Hijo del Hombre, que es Jesús, venga en su segunda venida a restaurar esta situación, a aquellos que se burlan de Dios, a aquellos que persiguen a los hijos de Dios, a aquellos que transgreden la ley de Dios. Él hará justicia, pero mientras tanto Él dice que aquellos que están viviendo en tiempos difíciles, aquellos que están viviendo en tiempos de injusticia, Él les da la esperanza, Él les da consuelo, Él les da descanso, Él da promesa de que Él va a responder la oración de aquel que se acerca a buscarle. Por eso, adolescente, estés donde estés, si hay algún mayor escuchando con vos, lo único que tengo para decirte es que mis palabras no pueden cambiar la situación que vos estás viviendo, pero lo único que puede escuchar, entender y responder el pedido que vos estás haciéndole al Señor es Dios. Y ese Dios es el mismo que está en este momento hablando conmigo, hablando con vos. La palabra del Señor dice que clamemos que Él nos va a responder, que busquemos que vamos a encontrar, que golpeemos que se nos va a abrir. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. La palabra dice que la oración eficaz va a poder llegar al cielo y va a poder ser respondida. Pero necesitas algo. Y esto, para finalizar, engloba el sentido de este mensaje poderoso que Dios nos quiere dar a través de esta parábola. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que vos te acerques y le pidas algo y no creas en Él. Tenés que acercarte con fe. Si no tenés fe, va a ser imposible que puedas escuchar, pueda Dios escuchar tu voz y tu clamor. Por eso quiero instarte a que puedas practicar esta fe. ¿Cómo se practica la fe? Día a día, escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, escuchando canciones que hablen de Dios, que lo pongan a Dios en alto, escuchando mensajes, viendo estos videos que armamos para que vos puedas edificar tu fe, para que vos puedas creer en Él. Esta viuda no tenía esperanza y sin embargo se acercó un juez injusto y le dio respuesta. ¿Cuánto más sus hijos que claman de día y de noche recibirán respuesta de parte de Dios? No tardarán en responderle. Este es el Dios en quien creemos. Este es el Dios que no está ajeno a la causa de sus hijos, de sus escogidos que claman de día y de noche. Te invito a que practiques esta fe día a día, que practiques este diálogo con Dios. Oración es dialogar con Dios. Él habla y vos escuchás a través de su palabra. Vos hablás y Él escucha cuando tenés fe. Por eso quiero orar por vos, quiero orar para que Dios en este momento pueda ver tu corazón y tu causa, y Él solamente conoce la causa que estás pasando o la que algún familiar o algún amigo está pasando, esta injusticia. Dios promete responder la oración de sus escogidos cuando es con fe.
Así que oremos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder rodear este tiempo con tu mensaje, Señor. Gracias porque podemos hablar tu palabra, Señor. Mis palabras no pueden conmover, no pueden cambiar los corazones. Mis palabras no pueden producir cambios en los espíritus, Señor. Pero tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es una lámpara que alumbra y que guía. Tu palabra es la única que puede transformar familias que están viviendo situaciones difíciles, que están viviendo situaciones donde la palabra justicia justamente está ausente. Dios, escucha el clamor de cada adolescente que esté viendo este video, que pueda recibir tu palabra, Señor, de consuelo, que ellos puedan hoy entender que clamando a ti realmente con su corazón, Señor, pueden recibir ese pedido, eso que ellos están anhelando, Señor, que tú le muestres, Señor, una salida, que tú le muestres, Señor, que no hay pecado que tú no puedas perdonar, que tú le muestres, Señor, que ellos pueden depositar en ti sus cargas, Señor, que tú le muestres que en ti hay esperanza. Señor Jesús, agradecido estamos por este tiempo, sigue hablando en sus corazones, sigue mostrándoles el camino, Señor. Puedo, Señor, creer y confiar y decir y declarar que tú, Señor, puedes hacer cosas nuevas en todas las vidas porque lo hiciste conmigo y lo sigues haciendo con todo aquel que se acerque a ti con un corazón lleno de fe, Señor, buscando tu rostro. Aumenta la fe de cada uno de los chicos que está aquí escuchando este video, viéndolo, Señor. Aumenta la fe. Gracias porque yo sé que nos escuchas, porque yo sé que nos responderás y porque habrá fruto, habrá mucho fruto, Señor, de este episodio. Gracias, Señor, por habernos escuchado y por haber estado con nosotros en este tiempo. Amén. Tengas un excelente fin de semana. Dios te bendiga. Saludos a toda la familia y que puedas encontrar en Jesús esta práctica diaria de buscarle día a día y clamar, porque Él responderá. Dios te bendiga.